Hola, buenas tardes. Vamos a empezar con la lectura y la resolución del examen final de algoritmos que tomamos el 13 de febrero de 2015. El tema que trata es un sistema de seguimiento de jugadores de fútbol. Los temas evaluados son resolución de problemas, como hacemos siempre, y estructuras de datos. Las estructuras de datos que usamos son archivos y listas en este caso, y bueno, y las particularidades de los lenguajes de programación. El contexto de trabajo es que usted es parte de un equipo que desarrolla aplicaciones para la Federación del Fútbol y es responsable de la convocatoria de jugadores que actualmente están jugando en la línea europea de fútbol para ser parte de una selección que los convoque. Una selección quiere que un jugador que está en la Liga Europea sea parte de su selección. Para que un jugador pueda ser convocado a la selección, hay que algunos requisitos. Se requiere que sea ciudadano nativo de un país convocante y menor de 30 años, y no haber participado en el pasado en la selección de ningún país distinto al que lo convoca. Existen funciones, la función de edad de candidato es una función dada, que dada una fecha de nacimiento retorna la edad de años cumplidos. Existe otra función también, jugó en otra selección, que retorna un valor de verdadero en caso de que haya jugado en otra selección y falso en caso contrario. Son dos funciones, una que es dada y la otra que tiene que ser el prototipo, ya lo vamos a ver más adelante, cuando veamos lo que tenemos que hacer en el examen. Los datos están en flujos binarios, en archivos de registros, nómina de jugadores, el ID de jugadores, un entero, el nombre de 50 caracteres, la fecha de nacimiento con 8 dígitos, 4 para el año, 2 para el mes y 2 para el día, el país de 50 caracteres y la cantidad de goles, un número entero. Existe otro archivo también, otro flujo de datos que indica dónde jugó cada jugador, tiene el ID del jugador y el país para el que jugó 50 caracteres. El archivo de nómina de jugadores tiene la misma cantidad o más que el archivo de selección donde jugó, porque puede ser que algún jugador que esté en la nómina de jugadores no haya participado anteriormente en ninguna selección, por lo cual el archivo de selección donde jugó puede ser menor al archivo o no. No sabemos, a lo mejor si todos jugaron en selecciones están todos, pero el archivo no necesariamente tiene la misma cantidad de registros, a eso me refiero. El problema es que se necesita saber si un jugador puede ser citado, es decir, si cumple con las restricciones de nacionalidad, edad y no desempeño en otra selección adicional. Debe asumirse que en cada archivo hay un solo registro por jugador y la restricción que digo, que el archivo de selección donde jugó puede tener menos registros que el anterior. Que para alcanzar la eficiencia de la búsqueda deben necesitarse datos superfluos en memoria, por lo que los datos deben asignarse en forma dinámica. Es decir, le pedimos a ustedes que utilicen estructuras enlazadas, asignación dinámica en memoria con los datos que crean ustedes que hay que usar o se los damos. Las restricciones. Utilice la función de biblioteca insertar nodo, alguna función para insertar nodo en la biblioteca, deben usarla tal como nosotros se las damos o como los profesores con los que los cursaron se la dieron en la cursada. La función edad del candidato es dada y responde al siguiente prototipo: int, edad del candidato, int, fecha de nacimiento. Retorna el entero con la edad del candidato y toma un entero que es la fecha de nacimiento. La función jugó en otra selección no debe definirla, pero sí escribir su prototipo. Es decir, no hay que implementarla, pero sí hacer el prototipo, sí hacer la declaración. La función puede ser citada, debe respetar las siguientes restricciones. Debe recibir un jugador y la selección que desea citarlo, y debe invocar las funciones jugó en otra selección y edad del candidato. Estas funciones que le decimos a ustedes que existen, deben usarlas. Una ya está hecha, le damos el prototipo, y la otra tiene que hacer ustedes el prototipo. Lo que se pide es codificar o diagramar, cargar datos en memoria, es decir, llevar los datos de los archivos a memoria, que reciba dos flujos binarios, que retorne o devuelva punteros y estructuras enlazadas con los datos válidos de esos flujos a los efectos de facilitar la búsqueda. Para facilitar la búsqueda, cargamos los datos en memoria, en este caso en estructuras enlazadas, para poder cargar los datos que necesitamos y no más. Fíjense en este caso que dice que retorne o devuelva. La función puede retornar los dos punteros. Si retorna los dos punteros, tiene que ser un stack con dos punteros. Y las funciones, recuerden ustedes que pueden retornar o devuelva. Quiere decir que las funciones pueden tener como parámetros de salida esos dos punteros a cada una de las listas. Codificar el prototipo de jugó en otra selección, definiendo parámetros y justificando su elección. Codificar o diagramar la función puede ser citado. Para esto,
nosotros le damos las estructuras, el extract del jugador, del archivo del jugador, que tiene el ID del jugador, el nombre, la fecha de nacimiento, el país y la cantidad de goles. Dónde jugó el jugador, el ID del jugador y el país que representó. En los nodos, el jugador, toda la estructura, la información del jugador en uno de los nodos, el de la lista de jugadores, y bueno, y el puntero al siguiente. Y en la estructura de lista de dónde jugó, en la información, la estructura de dónde jugó el jugador, los datos de dónde jugó y el puntero al siguiente. Bien, para comenzar con la solución. Recuerda que solución en video y solución también en formato de papel va a estar, en formato digital, va a estar en el blog, ¿no? Dr. Oscar Bruno blogspot.com. Las declaraciones de las estructuras, que son las que le damos como datos, están dadas. Y acá lo que se incluye en cada uno de los lugares. Agregamos el numeral define para definir constantes simbólicas. La nómina de jugadores.dat, es decir, el flujo de datos, y selección donde jugó.dat, es decir, los dos flujos de datos que usamos nosotros para nuestro ejemplo, que tienen la codificación completa en este apunte, los renombramos con un nombre de una constante simbólica, ruta jugadores o ruta donde jugó. Bien, veamos el punto 1, codificar o diagramar, cargar datos en memoria que recibe dos flujos binarios y que retorna o devuelve punteros a estructuras enlazadas con los datos válidos de esos dos flujos. Decíamos, ¿para qué? A los efectos de facilitar las búsquedas. Bien, acá decimos tan simple como es una función que retorna un valor ausente, cargar datos en memoria, file asterisco archivo de juego, file asterisco archivo donde juega, nodo lista de jugadores, un puntero a una lista de jugadores, la lista de jugadores que va a ser por referencia, nodo lista jugó en, un puntero jugó en, que también va a ser por referencia. Lista de jugadores, es decir, la lista de los jugadores, se le asigna el resultado de la función crear lista de jugadores. Una función, hicimos crear lista de jugadores. Otra función, lista jugó en, se le asigna el resultado de crear lista donde jugó. Es decir, puede ser una función que retorne un extract, una función que retorne dos parámetros, o funciones como hicimos nosotros en este caso. Ustedes elijan las que quieran. Las funciones utilizadas fueron estas, que son muy simples. Nodo lista de jugadores igual a null, inicializamos la lista. Y decimos, por ejemplo, mientras frrit, ustedes recuerdan, la dirección, creamos en una variable local un registro, la dirección de memoria del registro, el sizeof del jugador 1, es decir, leemos un bloque por vez del archivo que recibimos como dato. E insertamos nodo, insertar nodo jugador al final, con la lista de jugadores y J, el registro que leemos. Así hasta que no haya más y retornamos la lista de jugadores. Tan simple como tomar un registro, cargarlo en una lista, tomar un registro, cargarlo en una lista. Esta función, insertar nodo jugador al final, es una función de biblioteca que recibe como parámetro la lista y el dato o la información que tenemos que poner. No tienen que desarrollarla, no tienen que desarrollarla. En este apunte está desarrollada más abajo, para que ustedes la vean. Bueno, lo mismo, similar, es lo que ocurre con crear lista donde jugó. Recorremos el otro archivo, también con frrit, leemos un registro por vez. Recuerden cómo es frrit, la lectura por bloques, ¿no? El lugar donde guardamos el dato, el tamaño del bloque, la cantidad de bloques y el lugar, el flujo del cual obtenemos el dato. Insertar un nodo al final. Y al final terminamos cerrando los archivos. Fin del punto número 1, que se resuelve invocando dos funciones, cada una de las cuales son bastante similares, que lo único que hacen es leer un registro en un archivo y cargarlo en una lista. El punto número 2, codificar el prototipo de jugó en otra selección, definiendo parámetros y justificando su elección. Bueno, un valor booleano, jugó en otra selección, nodo, lista jugó en,
in el ID del jugador y char país que lo postula. Tenemos que buscar y tiene que retornar. Fíjense que los parámetros, ninguno de ellos está pasado por referencia. Los parámetros están pasados por valor porque solamente tiene que retornar verdadero o falso si lo encontró. Bueno, en este caso estamos, mientras que la lista sea diferente de null, si el ID del jugador coincide con la información que tengo en el nodo y el país coincide con la información que tengo también respecto al país que lo postula, entonces retorna verdadero porque lo encontró. Lo encontró porque encuentra ese jugador en esta selección. Si encuentra el jugador en esa selección, quiere decir que jugó en esa selección, en cuyo caso retorna verdadero. Retorna verdadero cuando lo encuentra que jugó en otra selección. Este jugador jugó en otra selección, en otra selección. Y si no, seguimos avanzando al siguiente. Es una búsqueda simple por los campos que nosotros tenemos que buscar. La definición no es obligatoria, nosotros la decimos igual para que ustedes puedan verla, pero no es obligatoria. Lo que pedíamos como punto es solamente esto. Esto y acá sí decir por qué el valor de retorno, por qué los parámetros que tenemos y por qué estos parámetros están pasados por valor en este caso y no por referencia. Como cosa complementaria les dimos la función. El tercer punto era codificar o diagramar la función puede ser citado. Bueno, esta función puede ser citado, debe utilizar jugó en otra selección, edad del candidato, y buscar el nodo del jugador. Tenemos que buscar el nodo del jugador. Veamos. Puede ser citado. Tiene el ID del jugador, el país, la lista de los jugadores y la lista de dónde jugó. Puede ser citado. ¿En qué caso puede ser citado? Puede ser citado si no jugó en otra selección. Si jugó en otra selección, retorna falso. Y si la edad del candidato, nosotros usamos una función complementaria para buscar el nodo del jugador. Buscamos el nodo del jugador y vemos la fecha de nacimiento. En la función con la fecha de nacimiento, en la función que dice la fecha de nacimiento, si el jugador no jugó en otra selección y respeta la restricción de la edad, entonces retorna verdadero, y si no, retorna falso. Puede ser citado si no jugó en otra selección y la edad es menor a 30 años. Eso es lo que nosotros tenemos que resolver. Estas funciones simples, el resto de las funciones complementarias, están todas resueltas en este archivito. Así que pueden leerlo con mayor detenimiento en el archivo PDF. Recuerden que los voy a poner en el blog. Esperemos que les haya ido bien y si no, nos vemos el 20. Recuerden que 13, 20 y 27. Muchas gracias.